Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común, este podcast que pretende no ser tan largo. Yo soy Sonso Receta y les doy la bienvenida a este que es el episodio 174, y para darle descanso al tema de anime, pues ahora hablaremos de animación en general. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en este episodio pues hablaré de una obra bastante conocida. Me refiero al cuento de Peter Pan, pero a las adaptaciones más que nada en serie animada. Bueno, en serie animada y en película. Las adaptaciones que en televisión y en cine han sido las más conocidas, las más famosas. Y también he de hacer la mención, la aclaración de que yo nunca he leído en sí el libro original, que recordemos que fue publicado a principios del siglo XX, en 1904. Entonces, conozco más o menos el contexto en el que se escribió, pero en sí no he leído la obra, entonces pues no tengo tanto material de referencia como para poder decir, esto sí es como lo escribió en el libro, esto no. Más bien me voy a basar en un poco mis percepciones de lo que yo he visto en estas versiones animadas y cómo he percibido que cada quien ha interpretado esa obra. Así que pues empecemos con la obra más vieja, con la versión animada más vieja, que obviamente es la Peter Pan de Walt Disney, que pues fue una película que publicaron a mediados, creo que fue en los 50s, en el 53, sí, en el 53, y que, como suele ser con las adaptaciones de Disney, se toman sus propias libertades y modifican, deforman a veces las historias, los cuentos, pues para seguir sus cánones y hacer un tanto comercializables las historias, y también hacerlas como que más infantiles, más para niños, como que les quitan muchas cosas y hacen su propia interpretación. Y en esta época pues son de las series animadas clásicas de Disney, que obviamente se produjeron cuando Walt Disney estaba todavía vivo. Entonces, siendo una adaptación tan vieja y que se volvió tan popular, pues es como que la adaptación que a partir de entonces influenció a todos los medios, como para basarse en la apariencia, en la presentación, en cómo se verían y cómo actuarían los personajes en películas y en series animadas. Entonces pues fue mucha influencia. Algo peculiar de esta versión es que, obviamente, siendo una película, resumieron muchas cosas y obviamente algunas cosas las modificaron de tal forma que pues las interpretamos a su forma, empezando con que pues a este Peter Pan ahí lo dibujan como si fuera una especie de elfo o de no sé, de duende, algo así, porque incluso le dibujan orejas puntiagudas y le pusieron ese trajecillo verde, con ese gorro, con una pluma y unas mallas, unos mayones acá, sí, como si fuera una especie de hada o de duende o algo así, cuando recordemos que a final de cuentas el concepto original es que Peter Pan pues era un niño normal, que por circunstancias extraordinarias tuvo la capacidad de poder irse a vivir por su cuenta
liberándose de todas las restricciones y los controles de los adultos y pues poder vivir eternamente como un niño, y que fue pues un principal deseo. Y de ahí que de ese deseo es que también se formó la isla de Nunca Jamás, o de Neverland. Y bueno, eso es por ese lado de su aspecto. Ahora bien, Campanita o Tinkerbell, ahí la presentan como que no habla, como que es muda. Y que ahí dan la explicación, o inventan un poco la explicación, de que sus polvos de hadas son los que hacen volar a los niños, a los que conoce, a los de la familia Darling, que pues son los que encuentra en su casa e invita a su isla, a una aventura. Esta versión pues caricaturiza mucho las cosas, las hace muy cómicas, ligeras, no vemos mucho peligro, o sea, vemos una versión muy idealizada de los combates, de sus enfrentamientos con el Capitán Garfio o Hook. Y de hecho el propio Capitán Garfio lo retratan un tanto cómico, con ese peinado exagerado, de todo estilizado, cabello negro y su bigotín acá bien chistoso, que más que verse como intimidante se ve como pues un villano así de películas de antaño, el típico villano con su bigotito acá todo, que hacía maldades y todo eso, y no se ve tan intimidante, y de hecho ni siquiera encaja en la imagen pues que tenemos de un típico pirata, entonces como que está un tanto raro. Aquí obviamente exageran otras cosas, como por ejemplo su miedo por el cocodrilo, que fue el que se supone arrancó su mano, y y pues los combates en general se ve más como que Peter Pan está jugando con Garfio más que peleando pues en serio. Y pues los niños perdidos, que pues son niños que igualmente no se explica bien de dónde, cuál es su origen, pero que fue, lo que sí se sabe es que Peter Pan al final de cuentas fue quien los reunió, y pues es de él dependen todos los niños perdidos. Y pues estos niños están muy basados en lo que era la imagen juguetona que tienen los niños, está muy basado en lo que se veía en televisión, sobre todo en los 50 para niños, o sea, muchos de esos cuentos, historias que veían en los 50 de vaqueros, de aventureros, cosas así, como que se basaron un poco en ese estilo. De hecho, por eso es que aunque sí existen los indios, los pieles rojas en el cuento original, y las sirenas y todo lo demás, como que los retratan de cierta forma. De hecho, tiene que ver mucho con lo que pues era muy popular entre los niños a principios del siglo XX, que pues eran por un lado los cuentos de hadas, entonces de ahí las sirenas y esta Tinkerbell, la hadita, y por otro lado lo que eran los piratas, los pieles rojas y todo eso, que pues es un poco de reflejo de la fascinación que había en ese entonces por las historias de tierras lejanas, que recordemos que en ese entonces eran las épocas de la colonia, del colonialismo británico, y donde pues ellos se enteraban de cómo eran países lejanos, y de alguna manera exageraban mucho esa visión de cómo era la gente, de cómo era la vida,
en muchos de esos países. De ahí que muchos de los personajes que aparecen en Wonderland son una mezcla entre esas visiones exageradas de tierras lejanas y un poco de personajes sacados de cuentos, incluyendo el rey de hielo y otros personajes que creo que no mencionan mucho en la versión de Disney. Como dije, la versión de Disney pues obviamente está muy resumida debido a que es una película y pues tiene su propia interpretación de lo que es el cuento. Además de que, como muchas películas de Disney, algo que también es muy notorio pues son las secuencias con música musicalizadas. Ya ven que eso es típico en las películas de Disney, entonces eso también no abarca mucho de lo que el tiempo de duración de una película. Entonces prácticamente lo tratan como una simple aventura de ida y regreso, donde Peter Pan invita a los niños a conocer su tierra, a vivir con él. Obviamente la historia, más que nada la original, lo que he sabido es que pues Peter Pan, su intención original era más que nada buscar una mujer que hiciera de papel de las labores y el papel de una madre para los niños perdidos. Entonces pues interesado en esta Wendy, es a ella principalmente a la que invita, y pues junto con ella pues se llevó a sus hermanos, pero en sí la importante es esta Wendy. Entonces es esta aventura donde Wendy y sus hermanos van a conocer la tierra de nunca jamás, y pues a través de sus ojos conocemos esta tierra fantástica. Es un poco conocer esto en la versión de Disney, un poco el conflicto clásico contra Garfio, que atrapa a Wendy, y cómo Peter Pan la rescata y cómo regresan a su casa después de toda esta aventura. O sea, todo está muy resumido, muy condensado, y prácticamente es una aventura donde nada más viajan, se involucran en ciertas aventuras y regresan a su casa con toda seguridad. Entonces pues así que está divertida y sobre todo interesante, porque pues fue la primera vez que vemos ya en movimiento y en acción pues los personajes de Peter Pan del cuento original, que hasta entonces pues todo estaba basado en un libro de cómo pues sí, o sea, todo estaba dentro del propio libro. Y creo que nada más hubo algunas versiones live action, bueno, en película. Sí, había algunas películas que lo interpretaron, pero que obviamente con las limitaciones técnicas que tiene una película, pues no muestra una imagen tan vívida de todo este mundo. Y pues fue la gran ventaja de hacerlo en animación. Bueno, obviamente esto implantó una imagen de cómo a partir de entonces dibujaba medio mundo a Peter Pan, con sus mayones verdes, con su gorrito ese, con sus orejas puntiagudas, y a esta Tinkerbell o esta campanita, con su vestidito y pues muda y todo eso, que ya obviamente ya para mediados de los 2000, al querer extender esta historia y sacarle más provecho, inventaron lo de que ya esta Tinkerbell o esta campanita pues ya podía hablar. Pero bueno, eso es lo menos relevante, pero teniendo en cuenta esto, esta fue una imagen que pues a partir de entonces, siempre que retrataban a Peter Pan, la mayoría de las veces lo retrataban como lo habían mostrado los de Disney. De hecho,
como solía pasar con muchas de las películas que hizo Disney, como que internacionalmente muchos lo tomaron como base, como si fuera el propio cuento, su propiedad de ellos, de los de Disney, y todos tuvieran que basarse en su versión de ellos. Pero bueno, después de esto pues pasó mucho tiempo. En sí no hubo películas y todo eso, pero no hubo muchas adaptaciones, sobre todo en la animación, y no fue hasta finales de los 80s que hubo dos adaptaciones como series animadas. La primera de la que he de mencionar fue la que se llamaba Peter Pan, la serie animada, o su título original, Peter Pan No Woken. Esta serie animada tipo anime, de hecho, creada por Nippon Animation en 1989. Esta versión, de hecho, la vimos aquí en televisión mexicana, una versión editada en Estados Unidos, que le cambiaron el opening, una música bastante boba, le metieron. Y pues esta, siendo serie de televisión, pues extendieron un poco la historia, obviamente. Vemos la clásica historia de cómo Peter Pan va en busca de esta Wendy y de sus hermanos. Y aquí lo diferente, bueno, en primeras semejanzas, la imagen de este Peter Pan se ve muy similar a la de Disney, o como que muchos elementos se parecen a los de Disney. El gorrito, un poco el traje que trae. En sí ya no son mayones, pero dan un poco la apariencia de esos mayones que traía la versión de Disney. Obviamente le cambian el color a un color más marrón. Aquí está Wendy. Bueno, Wendy tiene la típica apariencia de una niña rubia, y le dan, y como que retratan más esta imagen como que maternal de ella. Aquí la ventaja de esta versión es que, pues, siendo una serie de televisión, pudieron ahondar más en cada uno de los niños perdidos, sus características, sus personalidades. Entonces hay aquellos, por ejemplo, aquellos niños perdidos, que aquel que es como que el ingenioso, el inventor, este niño perdido que es el grandulón y fortachón, el niño que es el más salvaje y juguetón, y sobre esta campanita, pues aquí ya sí tiene voz en esta versión. Y aparte, pues se extiende un poco la historia, y vemos un combate más prolongado y una aventura más larga. De hecho, vemos una progresión de combates con Garfio, de Peter Pan. De hecho, aquí Garfio, aunque se ve igual de chistoso y caricaturesco que en la versión de Disney, sin embargo, como que aquí sí se vuelve una amenaza más peligrosa, y sí pone en peligro, y a veces hasta queda en desventaja Peter Pan. Entonces vemos un poco mejor los combates, y un poco más también, pues, la presentación de la Tierra de Nunca Jamás, aunque la verdad es que pudieron haber extendido más ese concepto, pero no llegaron tan al fondo, y más se concentraron en crear una historia original donde pues vemos cómo va esta escalada de combates, de batallas entre Peter Pan y Garfio, y un poco también pues la evolución de la relación de Peter Pan con esta Wendy y sus hermanos, y de alguna manera darle protagonismo tanto a los diferentes piratas de la tripulación de Garfio como a los diferentes niños perdidos. Y un poco, como dije, se centra mucho en esta aventura
y en estos combates entre Peter Pan y el Capitán Garfio. Es lo que tiene más que nada esta versión de Nippon Animation. Y por cierto, esta versión, Peter Pan no Boken, pertenece a la colección World Masterpiece Theater, que es un tipo de series de Nippon Animation que están por el estudio Nippon Animation, que tienen en común que todas están basadas en novelas o libros bastante conocidos internacionales, y son adaptaciones a anime de todos estos libros. Por ejemplo, uno que pertenece a World Masterpiece Theater es La Familia Robinson o Tom Sawyer. Todos esos son de World Masterpiece Theater. Entonces, pues esta versión de Peter Pan también pertenece a esta colección. En total, según recuerdo, eran 48 episodios más o menos. Lo editaron en Estados Unidos y lo recortaron a 23 episodios, según recuerdo. A ver, nada más dejen confirmar este dato. Que hasta la música de entrada y de salida son muy buenas. Son 41 episodios en total, y la versión que nos llegó editada a través de Estados Unidos redujo la cantidad de episodios, pero en total son 41. Y me acuerdo, la música es bastante buena, la música de entrada y de salida, la original, porque recordemos que cuando pasó por Estados Unidos le cambiaron la música y le pusieron una música que la verdad yo considero bastante boba. No, la música original es muy buena. No, la verdad está muy buena. Bueno, vamos a la siguiente versión. La siguiente versión que sacaron de Peter Pan de serie animada fue una que título completo que aparecía en televisión es Fox Peter Pan and the Pirates. Es obviamente que lo dice el propio título, es una serie animada creada por la cadena Fox, y que es su propia interpretación de Peter Pan. Y uno diría, a lo mejor sí ¿a poco sí está mejor que la versión de anime? Pues sí, resulta que de todas las versiones de las que estoy hablando en este podcast, creo que es la que considero la mejor adaptación de Peter Pan. Fox Peter Pan and the Pirates, o en español creo que le pusieron nada más Peter Pan y los piratas. Esta serie animada salió en 1990. De hecho, llegaron a transmitirla aquí en México, en Canal 5. Bueno, esta serie consta de, veamos, 65 episodios, o sea, sí estuvo bastante larga. Pero lo destacable de esta serie es que igual, o sea, si te cuentan la historia del inicio de cómo Peter Pan conoce a Wendy y la invita a la Tierra de Nunca Jamás. La diferencia de esta es que ahonda más en toda la dinámica que existe en la Tierra de Nunca Jamás, y vemos los diferentes lugares y los diferentes personajes que existen en esta tierra. Entonces conocemos un montón de personajes que a lo mejor nada más mencionaron en las otras versiones, y que aquí pues si les dan, pues hablan más al respecto de todos estos personajes. Y hay una progresión, una evolución mejor desarrollada de todos los personajes, sobre todo de los protagonistas, que me refiero que es Peter Pan y el Capitán Garfio. De hecho, incluso aquí mencionan el nombre completo del Capitán Garfio, que se supone también le dedica un episodio porque como que es un secreto que nadie sabe, ni siquiera la gente de su tripulación. Y aquí pues le dan más
personalidad, más identidad a cada uno de los personajes, a los niños perdidos, a los propios piratas, y sobre todo extienden más ya el desarrollo de los otros personajes que existen en la Tierra de Nunca Jamás, que normalmente las otras series no los tocan mucho. Por ejemplo, los indios, las sirenas, y otros personajes. Hay una chica de la luna, el rey Kairos, que es un rey de hielo, que existe también. Jack O'Lantern, o sea, personaje de Halloween de la cabeza de calabaza, y muchos otros, algunos originales y algunos que sacaron de los otros libros que tratan sobre la Tierra de Nunca Jamás. Entonces, pues desarrollan y ahondan más en cómo es que existe la Tierra de Nunca Jamás, qué regiones existen, y los diferentes peligros, incluyendo por ejemplo el Rey de las Hadas. Tiene un papel más activo esta Tinkerbell, Campanita, y incluso ahí vemos que como la Tierra de Nunca Jamás pues depende mucho de la propia espíritu y voluntad de Peter Pan para existir, y que si de repente pierde la voluntad y sobre todo pierde pues ese deseo de seguir siendo niño, afecta a la propia isla y puede ser destruida. Y algo que me fascinó con esta versión de Peter Pan y los piratas es que, por un lado, más que nada cómo retrataron a todos los personajes. Por un lado, Peter Pan ya no tiene el look clásico de Disney, de los mayones y esa apariencia como de duende o de elfo, sino que ya se ve como un niño normal, o sea, un niño salvaje, pero un niño normal. Y eso es lo que más me fascinó, que aquí sí se ve como un niño salvaje, un niño que de hecho trae ropas así más desgarbadas, más para jugar. Y pues tiene una personalidad mucho más salvaje, ¿no? Que no le importa nada y que simplemente está preocupado por por divertirse y por salirse con la suya, que es algo que los desarrollan también, que incluso se ve en esta dinámica con los otros niños perdidos, y sobre todo con esta Wendy y los otros personajes, que pues Wendy, siendo una niña normal que hasta ese momento había llevado una vida normal con sus padres, pues choca estos puntos de forma de vivir, porque ella pues un tanto maternal y responsable, pues critica muchas veces o se queja de la actitud de Peter Pan, donde no le importa nada, donde simplemente quiere jugar y donde no se hace responsable de lo que hace, de las consecuencias, ni del cuidado de su hogar y de los otros niños perdidos. Entonces pues hay mucho a veces roce. Sin embargo, pues cada uno a lo largo reconoce pues la importancia de ambos, de su papel en este grupo. Y ese por el lado de Peter Pan. Y por el lado de Garfio también obviamente también se alejaron de la apariencia caricaturesca que había creado Disney sobre el Capitán Garfio, y le dio una apariencia mucho más seria, más incluso temible, más aterradora, más, pues sí, de un personaje más fuerte y más temible, terrible. Sí se ve rudo Garfio de esta versión, y de hecho no tiene bigote, por ejemplo, ni barba ni bigote, ni siquiera tiene cabello negro, sino como que tiene esta típica cabellera blanca que se usaba en la época de los piratas, esas como pelucas blancas estilizadas. Es ese tipo de cabello el que trae,
y tiene una cara así, tiene una cara de muy mal encarado Garfio. Y de hecho, para agregarle a un mejor caracterización a ese personaje, en el doblaje de Latinoamérica le pusieron una voz bien ruda, que hacía, gritaba y maldecía y todo, o sea, lo escuchabas y te fascinaba lo malvado que se escuchaba, lo terrible que se escuchaba. Y pues con esta caracterización tanto de Peter Pan como de Garfio, pues las batallas eran más emocionantes, más incluso peligrosas. Entonces, más que reírte de Garfio, como que sí lo veías, lo tomabas en serio, lo veías como un verdadero pirata. Primera, y aparte de la ropa de pirata que traía Garfio, era más de un típico pirata, prendas negras, completamente negras. Entonces, y de hecho hasta se veía, ¿no?, muchas veces en los combates con Peter Pan, que eran los clásicos combates con daga Peter Pan y espada Garfio, y como de repente también usaba su Garfio para atacar y destruía cosas y desgarraba cosas con su Garfio, algo que pues le agregaba más temibilidad, más pues esa presencia de enemigo, de villano. Y además por lo mismo de que se extiende y ahonda más en los personajes de esta serie, pues supieron caracterizar mejor a la tripulación de piratas, y cada uno tiene sus motivaciones. Aquí vemos como incluso hay piratas que a veces entran en conflicto con el propio Garfio por lo que quieren hacer, y aquí vemos un Capitán Garfio mucho más inteligente, que es más perspicaz y planea más sus combates, y de alguna manera pues esto es el típico conflicto con su tripulación, que pues son muchos de ellos personajes más brutos, más salvajes, que simplemente recurren a la violencia sin planear y sin medir. Y pues Garfio es el que luego los pone en orden y pues les da las órdenes para ser más efectivos como piratas, que pues esa es una típica dinámica de una tripulación pirata. Y también obviamente aparece el cocodrilo. Aquí el cocodrilo, aunque sí inspira cierto cuidado a Garfio, no le inspira el terror que en las otras versiones podría verse de Garfio, sino simplemente le tiene cierto respeto, y incluso hay veces que termina defendiéndose el capitán, o sea, no huye, sino que simplemente se defiende del cocodrilo. Algo que pues resulta bastante diferente. Y obviamente, como desarrollan todo este mundo de Nunca Jamás, como dije, tenemos muchos episodios que van dedicados a los diferentes personajes que existen en la Tierra de Nunca Jamás, que son pues puros personajes de origen fantástico, muchas veces inspirados en otros cuentos o leyendas. Entonces pues se extiende más todo el mundo de Nunca Jamás. Entonces la verdad es una versión bastante bien hecha, buena animación por cierto también, y sobre todo el desarrollo de personajes es muy bueno. Peter Pan y los piratas. Entonces, de estas tres versiones pienso que es la mejor adaptación de esta obra. No digo que se apegue al libro, porque obviamente yo no conozco bien el libro, pero es muy buena adaptación de la historia, y la verdad resulta interesante y te da más contexto y más conocimiento de todo el mundo de Nunca Jamás y de los personajes, algo que muchas veces careces en las otras versiones animadas. Y bueno, pues más que nada es de las
estas tres versiones que quería hablar de Peter Pan. Y pues a final de cuentas yo considero que la de Fox es la mejor versión, la de Peter Pan y los piratas. Las otras dos versiones, lo que podría decir es que bueno, la de Disney pues tiene su importancia histórica porque fue la primera adaptación animada y que la que asentó el canon por el que se han basado por mucho tiempo para retratar al propio Peter Pan y el mundo de Nunca Jamás y el propio pirata Garfield. Entonces muchos como que a la hora de retratar a estos personajes se basan en la interpretación que hizo Disney. Y la versión de anime lo que tiene es que pues es la primera adaptación que extiende un poco más lo que es la dinámica de los personajes. Conocemos un poco más a los personajes y vemos una aventura mucho más extendida donde se enfrentan pues Peter Pan y Garfield. Pero desafortunadamente se está muy basada en la estética, en la representación de Peter Pan y de Garfield que ya había generado el propio Disney. Entonces de ese lado es de donde siento que le falta a la versión de anime, la de Peter Pan no Woken. Pero muy buena música, por cierto, esa versión. Y bueno, y pues ahí les presento estas versiones que son las que conocí. Sé que hubo por ahí otra adaptación, otra versión animada hecha por en conjunto por Gran Bretaña, India y no me acuerdo qué otro país. La verdad nunca la he visto, no sé qué onda, pero pues esa es más reciente. Pero al menos de estas tres versiones recomiendo muchísimo la de Peter Pan y los piratas. Chequenlas, la de obviamente la de Disney ya saben dónde buscarla, en el servicio de streaming de Disney. La de la versión de anime creo que está en medios alternativos, en YouTube creo que está, pero es la versión editada en Estados Unidos, entonces no tiene la versión completa. Lo mejor es que busquen en sitios especializados de anime la versión completa. Y por el lado de Peter Pan y los piratas, no he visto que algún servicio de streaming la tenga, pero hay varios episodios de esta serie en YouTube y en medios alternativos, entonces para que la busquen, que es la versión que más recomiendo. Y pues ya con esto pues vamos cerrando este episodio, ya para cerrar este podcast. Y bueno, este fue el episodio 174 de Poco Común sobre las versiones animadas de Peter Pan. Y bueno, pues nada más agradecerles como de costumbre a todos los que dejaron sus likes, sus comentarios en los diferentes espacios. Pero primero, recordarles que pues este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Búsquenlo en esas plataformas, Poco Común, para que pues escuchen el resto de episodios que voy publicando. Este podcast, la versión audio la publico los martes en la noche y la versión en video la subo al canal de YouTube, Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí publico este podcast, la versión en video. La versión en video la publico los sábados entre la tarde y la noche. Y qué otra cosa, que que este podcast también pues se publica en Facebook, en la página de la Nerdulería y en los colectivos de podcasting de Facebook, la podcastería y Encode.
busquen la podcastería y en Code en Facebook, y ahí encontrarán este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. También pues que tengo streams los miércoles y domingos en mi canal de Twitch Sorcerer Z, para que lo chequen. Miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Ahí tengo streams en Twitch. Y también les recuerdo que tengo mi canal de YouTube Sorcerer Z, y que me pueden seguir en Facebook como Sorcerer Z también. Ambos escritos con la palabra completa Z. Sorcerer Z en Facebook y en YouTube. También para que seguirme. Y les agradezco, pues obviamente, gracias por escuchar, por streamear, por descargar este audio. Gracias por sus comentarios y sus likes. Y pues ya saben, pueden dejar sus opiniones, comentarios tanto en la página de Nerdulería en Facebook o en Sorcerer Z en Facebook. También pueden dejar sus comentarios sobre este podcast o en Nerdulería en Facebook. Y también en donde publico originalmente el audio, que es iVoox, porque busquen Poco Común en iVoox. Y también pueden dejar sus likes y comentarios. Y ya que hablamos de iVoox, gracias por sus likes en el episodio anterior sobre anime de superhéroes a Kaikyu, a God21 y a la gente de Life Anime Bo Podcast, un podcast sobre anime desde Bolivia. Gracias por sus likes y también gracias por sus likes en la página de la Nerdulería de Facebook, a Jorge Cruz. Muchas gracias por sus likes en el episodio anterior. También, a ver, dejen checo, no puedo dejar escaparlo. Que estamos así que checando en todos los medios donde se publica este podcast, de los likes. Uy, ahora sí. Bueno. Nada más esos likes. De los demás no hay likes por el momento. Gracias. Y pues así que nos estaríamos viendo hasta la próxima. Cuídense.